compartirles en esta noche un texto en Jeremías, el capítulo 15, el verso 19. El título del mensaje es Un obrero de Dios descontento. Quiero hablar acerca de la pérdida del gozo en el servicio a Dios, cosa que pueda acabar con la vida y el ministerio. No hay peor cosa que lidiar con un obrero descontento. Urgente necesita una renovación espiritual. Y en la sección que vamos a leer, que comprende el capítulo 15, del versículo 15 al 21, nosotros vamos a ubicarnos solamente en el 19, esa sección pertenece a las confesiones de Jeremías. Y en esta se alternan quejas y protestas del profeta por causa de padecimientos, humillaciones, persecuciones a que él se veía sometido constantemente por causa del mensaje divino. Tenemos también allí en ese lugar la respuesta de parte del Señor. En ese lugar relata la serie de conflictos que debió afrontar el profeta a causa de la fidelidad a Dios. Y sus principales opositores fueron reyes, funcionarios, sacerdotes y falsos profetas. Y el verso 19 es la respuesta de Dios a la oración del profeta. Vamos a compartirla. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. De esta respuesta de Dios a su obrero, aprendemos que todo obrero de Dios tendrá que lidiar con el descontento en el servicio ministerial en algún momento. Cuando un obrero de Dios se encuentra descontento como Jeremías, para su renovación hay tres acciones que Dios le exige realizar. En primer lugar, debe volverse al Señor. Dice el texto: si te convirtieres. Si te convirtieres. El profeta en ese momento había llegado a su punto más bajo en su ministerio. Y hay momentos donde uno se siente fracasado, porque quizás está pensando que no está realizando la obra de Dios a la que fue llamado. Sea que le toque ministrar la palabra, sea que le toque ministrar con los niños, o con los adolescentes, con los jóvenes. Más de uno tiene un llamado en su vida en esta noche, y hay veces que Dios te carga con otras también tareas, y hay momentos donde parece que uno no está haciendo adecuadamente lo que Dios le ha llamado a hacer. Hay momentos de desánimos bastante considerables en la vida del obrero por no ver los resultados que uno anhela. Quizás en oración le pide al Señor que le pueda corresponder con su gracia, y no ve los resultados. Ahora, no solo el cuerpo del profeta estaba maltrecho, porque si uno lee todo el contexto se va a dar cuenta que Jeremías no la estaba pasando muy bien en la parte física. Su vida fue una de recibir bastantes castigos a causa de la palabra del Señor. No la pasó muy bien, pero no solamente el profeta estaba en su cuerpo maltrecho, su alma estaba bajo ataque, también estaba siendo flagelada. Él se sentía, en ese momento de la Escritura, se sentía abandonado. Y no hay peor cosa que un obrero se sienta abandonado. Él se sentía defraudado y por lo tanto estaba desilusionado. Un sentimiento que en algún momento rodea en la vida del obrero, y esto él lo sentía con relación a Dios. Era como que Dios lo había defraudado, como que lo había abandonado y se sentía desilusionado. Por eso es que él se queja donde corresponde, delante de la presencia de Dios. Lo hace en oración. Bajo esas condiciones es que a algunos ministros también se le da o se le ocurre querer abandonar el ministerio. Jeremías,
Llega un momento que le dijo al Señor, Señor, no quiero abrir más la boca, porque cada vez que abro la boca para decir tu palabra, lo único que recibo son persecuciones, azotes, privaciones. A algunos se les da por abandonar el ministerio recibido, otros no abandonan el ministerio, pero abrigan un sentimiento incorrecto hacia el Señor y hacia su obra. Comienzan a amargarse. Piensan en el Señor y lo que Dios les manda hacer y sienten como raíces de amargura en su interior. Y sobre todo también con la obra, porque muchas veces, en este caso, no son los sacerdotes, no son las autoridades civiles de aquel tiempo, sino que es la misma obra donde uno está siendo, a lo mejor, atacado de una forma bastante seguida. Algunos terminan amargados, cansados, como dije recién, quieren renunciar. Y luego, hasta en ocasiones, he visto que se alejan del camino del Señor. Renuncian a la tarea ministerial. Y lamentablemente tengo que decir que hasta algunos se lanzan a vivir una vida totalmente desenfrenada para pecar. Porque tienen un problema con Dios. Tienen un problema con la obra de Dios. Muchas veces me he encontrado con gente como que dijo, en otras palabras, como que Dios me abandonó. Como que se sintió en soledad y defraudado por el mismo Dios. Ahora, para convertirnos, como dice la palabra, debemos armarnos del pensamiento correcto y de ahí arrepentirnos o volvernos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca prometió al profeta que la tarea iba a ser fácil. Por el contrario, Jeremías capítulo 1, versículo 17 al 19, donde él recibe el llamado al ministerio de profeta, Dios ya le había anticipado cómo iba a sucederle en el ministerio. Dice la palabra lo siguiente: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. A todos los discípulos, a todos los seguidores del Señor, es como que el Señor también nos abre los ojos y nos quiere decir que también nosotros vamos a ser perseguidos por causa de la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, verso 14, el Señor añade a un comentario, dice: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, como que está anticipando que la gente, no toda nos va a recibir. No todas las personas van a querer escuchar las palabras que nosotros le hablamos de parte del Señor. Es decir, que vamos a pasar momentos de dificultades, momentos adversos. Ahora, el obrero que desee alinear correctamente el pensamiento debe tener en cuenta las palabras del Señor, porque es la palabra de Dios que a nosotros va a trabajar en nuestro corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 17, es como que el apóstol Pablo aclara un poquito que el mundo cada vez va a ir de mal en peor, pero es como que el mundo también va a afectar el pensamiento y la conducta de los integrantes de la iglesia. Pero aún así, nosotros, si queremos agradar al Señor, hay un momento donde Pablo añade que todo el que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Así que el tema de padecer, el tema de que a veces uno dice, pero ¿yo qué hice para que me esté pasando lo que me está pasando? No importa. El que quiera vivir una vida piadosa y no molestar a nadie y no causar problema, padecerá persecución. Así que nos portemos mal o bien en el ministerio, el padecimiento, la persecución,
El no querer dañar a nadie no te invalida de que en algún momento sufras en la obra del Señor. Pero debemos persistir nosotros en la palabra del Señor. La ruina viene cuando abrigamos falsas expectativas en cuanto al servicio ministerial. Para convertirse uno debe arrepentirse según lo que dice la palabra. Y el arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento. Debemos comenzar a pensar del asunto como Dios piensa y desechar nuestros argumentos. Porque algunos dicen, bueno, yo me voy a meter en el ministerio, voy a obedecer la palabra de Dios, su llamamiento, y sé que Dios va a estar conmigo y todas las cosas me van a ir bien. No voy a tener problemas porque obedezco la palabra de Dios. Y son pensamientos netamente humanos, que no tienen que ver con la perfecta voluntad de Dios. Vamos a tener un sinnúmero de problemas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Así que este es el principio de la restauración espiritual, ubicarnos en el pensamiento de Dios. Vamos a tener dificultades. Toda persona que quiera obedecer el llamado y se ponga a servir al Señor, en algún momento la prueba y la adversidad le va a venir. Ahora, la promesa condicionada es de parte del Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Quizás Dios te ha traído en esta noche para restaurarte y para que nuevamente puedas estar en su presencia. Restaurarse significa, según la Real Academia Española, recuperar o recobrar. También dice que es reparar. A lo mejor Dios te quiere en esta noche recuperar nuevamente, recobrar o reparar porque estás hecho pedazo. Significa renovar también o volver algo a su estado o estimación que antes tenía. Otro significado es reparar algo del deterioro que ha sufrido. El profeta, en el versículo que hemos leído, estaba quebrado. Quebrado. Una versión, que es la versión traducción al lenguaje actual, dice acerca de él: yo calmaré tu dolor. Es decir, que estaba en pleno dolor, pero acá adentro. No solamente en la parte física, estaba quebrado emocionalmente. Y cuando hay una quebradura, no sé cuántos de ustedes se han quebrado alguna vez, o se han fisurado, o se han fracturado, en el lugar duele mucho. Duele mucho. Recuerdo un accidente que tuve en el año 95, íbamos llevando mercadería para Pergamino, que estaba bajo agua, y íbamos en una chata Ford 100 y nos pegó del lado del acompañante y nos hizo sándwich contra otro camión que estaba estacionado. 4 íbamos adentro, uno de ellos era Ramos. Nos compactó, se dibujó la trompa del Mercedes 1114 en la parte del acompañante y yo iba justamente de ese lado. Donde uno abre, la manija se me incrustó en la cadera y tuve fractura de pelvis. Así que, como pude, me arrastré porque no podía mover las piernas. Me arrastré por el parabrisas que no existía y le digo al camionero que estaba del otro lado: agarrarme porque no puedo caminar, y me tiró en el suelo. Y el cuerpo hacía así. Impresionante como uno no puede dominar los nervios. Y veía la luna y la gente que se agolpó en un momento, era mucha gente, y preguntaban ahí lo que estábamos haciendo, y la gente comenzó a enojarse con Dios. ¿Cómo puede ser que un pastor lleno de mercadería que iba para Pergamino le pase esto? ¿Dónde está Dios?, decía la gente. Yo le decía: Señor, si me libra de esta, te sigo sirviendo. Miraba para arriba, no me olvido nunca esa luna llena. Estaba ahí. Y me llevaron al hospital de emergencia, eso fue en el Cruce de la Muerte. Y me tuvieron un rato ahí y mucho no podían hacer. Después me derivaron de vuelta a Casilda porque vivía en Casilda y me dijeron: bueno, tienen que hacer reposo absoluto porque se fracturó la pelvis y no hay forma de poder enyesar en ese lugar. Pero dolía mucho. Duele.
Lo que quiero decir es que el profeta estaba en esa condición. Y a lo mejor usted se encuentre en esta noche en la misma condición. Hay algo que le duele en el interior, porque está quebrado. Cuando hay una quebradura, entonces es imposible mover la parte afectada sin sentir un dolor profundo. Ahora, no se puede servir cuando uno siente mucho dolor. Yo no sé cuál es tu condición en esta noche, pero hay veces que nosotros persistimos en el deseo de servir al Señor y estamos quebrados. Cuando servimos y no estamos restaurados, lo que pasa es que nosotros nos dañamos y dañamos a otros. Imagínese usted querer hacer algo con un brazo quebrado. Lo único que siente es dolor, pero persiste y no se restaura, no quiere asistencia, y el que más se perjudica es uno mismo. Jesús enseñó en Lucas capítulo 6, verso 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es muy posible que uno no se dé cuenta que esté herido, que está dañado, que está quebrado. En este caso hablo espiritualmente. Pero cuando hablamos es donde nosotros demostramos que estamos a veces sangrando por la herida. Los más espirituales o los que tienen un poquito más de discernimiento se dan cuenta al expresar nuestra predicación, nuestra enseñanza, que estamos sangrando por la herida. Entonces caemos en descréditos y algunos directamente agarran la agenda y te descartan, dicen no lo invitamos más a este, porque lo único que hace es no solamente hablar de sus heridas, sino también herir a los demás, porque siempre uno está salpicando con algo, con algún comentario, porque el herido parece como que se quiere defender y también hiere a otro. Entonces un obrero herido, un obrero quebrado, no tiene que servir hasta que Dios lo restaure. ¿Amén? Entonces, si estás hecho pedazos, si considerás que te echaste a perder, si ya no eres el mismo de antes, que del original dista mucho, esta es una noche para apresurarse a decirle: Señor, necesito tu restauración. Amén. Pedirle al Señor que te restaure. Él es especialista en restaurar obreros, en recuperar gente que se echó a perder. Por ejemplo, Él recuperó a un Pedro que parecía que no le iba a poder servir más al Señor, pero en una playa Él tuvo un encuentro personal con Él y lo restauró. Amén. Restauró a un Moisés que parecía que se apresuró y después se fue 40 años al desierto, como que se había apresurado. Viene nuevamente la palabra del Señor. Quizás en esta noche también venga la palabra de Dios nuevamente a tu vida con un llamado. Amén. Ahora sí es el tiempo de ir a Egipto y a cumplir la misión. Pero era el momento de Dios. Recuperó a un Elías que se había metido en una cueva y que parecía que no quería salir más de ahí. Le decía: Señor, prefiero morir. Quería la muerte. Él tiene varios elementos para restaurar. No me voy a poner a detallar cada uno de estos, pero quiero nombrarlo solamente. Él restaura a través de su palabra. Su palabra. Y qué bueno es tener estos encuentros, pero con su palabra. Amén. Dice el Salmo 19, versículo 7, que la palabra del Señor es la que convierte el alma. Amén. Y que en esta noche la palabra pueda hacer que nosotros nos volvamos a Él con todo el corazón. En Lucas capítulo 24, cuando el Señor le abría las escrituras, desde los salmos, los profetas, dice la palabra que esos dos que iban camino a Maús, que estaban hechos pedazos, decían después de su testimonio: pero ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? A lo mejor esta noche es una noche donde el Señor nuevamente pueda hacer arder tu corazón por las escrituras. Gloria a Dios. Él utiliza su voz para poder restaurar nuestra vida, como lo hizo en Primera de Reyes capítulo 19. Él utiliza su presencia para restaurarnos. Éxodo capítulo 33, verso 14. Él utiliza su disciplina para poder nuevamente restaurar nuestras vidas.
Por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 24, todo el capítulo donde Dios restaura nuevamente la confianza en David. Él utiliza el Espíritu Santo para poder restaurar nuestras vidas. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Él utiliza algo especial que es, nos saca del circuito por un tiempo breve para poder volvernos en condiciones adecuadas nuevamente. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 31. Él utiliza la comunión unos con otros, como en esta noche, como se ha escuchado en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Da una ilustración y después dice, porque allí es el lugar donde Él envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en esta noche para enviar esa bendición y restaurarte de una vez por todas. Gloria a Dios. Pero hay que dejarse restaurar. Algunos prefieren asumir una posición masoquista y siguen adelante sin darse cuenta, dando hasta mal testimonio y caen en desprestigio. Pero cuando Dios restaura, vuelves a ser útil y vuelves a tu estado original. Gloria a Dios. ¿Necesitas su restauración hoy? Yo no sé con qué expectativa usted vino a este encuentro. Quizás vino con pocas fuerzas, quizás vino porque alguno lo invitó, pero son los medios que Dios utiliza para poder estar en el lugar indicado. Yo no sé si usted quiere volver a serle útil al Señor, como esos recuerdos que tiene cuando Dios lo usaba. Porque hay veces que solamente nos queda un vago recuerdo, y hasta da testimonio y dice, vos sabés cómo Dios me usaba antes. Pero Dios no quiere un antes, Dios quiere ser una realidad hoy en tu vida. Amén. Delante de mí estarás, dice la palabra. Delante de mí estarás. Otra traducción lo dice de esta forma, podrás de nuevo servirme. Otra dice, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. La nueva traducción viviente. Ahora, Dios desea restaurarnos para que nosotros le podamos volver a servir. Algunos se dan cuenta del privilegio que tenían sirviendo al Señor solamente después que pierden el privilegio. Privilegio de pocos estar delante del Señor. El salmista en el Salmo 123 utiliza una figura de que el siervo mira la mano de su Señor y la sierva mira la mano de su señora. Utiliza esa figura porque también en el Oriente a los siervos no se le daba muchas indicaciones verbales, sino indicaciones que tenían que ver con señas. Entonces, el buen siervo, y que hacía bien las cosas, siempre tenía que estar atento a la indicación que sus amos hacían con la mano. Los dirigían de esa forma. Yo no sé qué tan necesario es para ti presentarte delante del Señor, porque es un privilegio que uno tiene. Yo no sé si usted todavía lo está practicando, porque hay veces que perdemos el privilegio o no lo hacemos más y recién nos damos cuenta de lo que Dios nos había beneficiado. Yo no sé si todavía es una pasión para ti el poder encontrar la voluntad de Dios, para ver qué es lo que Dios quiere enseñar a su pueblo, lo que quiere hablar, de la forma que Él quiere tratar con quizás los chicos de la escuela bíblica o los adolescentes o los jóvenes, o hacemos lo que nos parece. Un privilegio es poder meternos en el secreto de Dios y poder saber cuál es su voluntad para poder tratar con la palabra en esos corazones. Pero algunos fracasan porque no quieren volver a intentarlo. Es como que la vergüenza los inhibe, pero en esta noche no te paralice el temor a fracasar. Hay que intentarlo de vuelta. Amén. Que a la iniciativa divina de volver a convocarte no seas que te pongas a contradecirlo como lo hizo Moisés. Dios lo llamó a Moisés. Se le apareció en una zarza. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Se excusó, se excusó, se excusó y se excusó, como diciendo, Señor, al final fue como que Dios lo obligó, le dijo, andá porque yo te mando.
Pero hay veces que somos una máquina de excusarnos y excusarnos. Dios te quiere usar. Dios quiere restaurarte. Pero no te excuses, no tengas temor. Si Dios te llama es porque confía en que podés hacer la obra. Otros se toman de la experiencia obtenida y cambian de actitud rápidamente, ponen todas las ganas, ponen toda su fuerza, ahora sí. Se preparan mucho mejor que antes para poder servirle al Señor. Se disponen a serle fiel al mensaje que Dios le está dando, al mensaje recibido. Aceptan nuevos retos, nuevos desafíos. Extreman los cuidados para no reincidir en el error que cayeron y ellos quedaron descalificados. Algunos es como que le dicen al Señor: ahora yo, Señor, de mi vocación ministerial voy a hacer mi vida. Te voy a dar todo lo que soy y te voy a dar todo lo que tengo. Ahora, si le vas a servir al Señor como antes, entonces lo segundo que Dios pide es que dejes de hablar sandeces. Dice la palabra: si entresacares lo precioso de lo vil. Un obrero debe recordar siempre que Dios toma muy en serio todo lo que hablamos. Por eso, es como que el obrero, cuando atraviesa momentos de dificultades, es como que habla tonterías en esa circunstancia desfavorable. ¿Por qué le digo esto? Porque otras versiones, por ejemplo, rinden el texto de esta forma. Cuando dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Son versiones más modernas, ¿no? Dice: si dejas de hablar bobadas. Si evitas hablar en vano, dice otra versión. Otra dice: si evitas hablar por hablar. Y esta dice, como le dije recién, si dejas de hablar sandeces. Y otra versión dice: si dejas de hablar tonterías. ¿Cuándo hablamos de esta forma? ¿O cuándo hablamos nosotros de esta manera? Cuando nos dejamos influenciar por la presión del momento, olvidándonos que es algo temporal que a nosotros nos está pasando. ¿Cuántos saben que las pruebas son temporales? ¿Amén? Pero es la presión tan fuerte y nos dejamos influenciar tanto por la prueba que hay momentos donde comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y hay un oído de Dios que está escuchando todo. ¿Cuándo hablamos de esta forma? Cuando lo que decimos contiene solamente media verdad. Porque no es que hablamos solamente cosas incoherentes. La media verdad nosotros la llamamos murmuración o difamación. Hay veces que nosotros mismos estamos hablando medias verdades en lo que nos está pasando, porque no conocemos todavía la otra verdad de Dios, o porque solamente vemos así medio como oscuras. Cuando hablamos algo que no sabemos, que después lamentablemente nos tendremos que arrepentir de lo que nosotros estamos diciendo. En esos momentos de presión, en esos momentos de angustia, nos pasa lo de Jeremías. Y quizás usted en alguna forma lo dijo o lo expresó. Dijo de renunciar al ministerio. Algunos llaman por teléfono, ahora te lo mandan por WhatsApp. Renuncio al ministerio. Digan que el Señor no tiene WhatsApp. Otros hablan de que es muy sacrificado servir al Señor. Si hubiera sabido esto, antes no hubiera aceptado. Claro que hay privaciones, hay momentos de dificultad, hay momentos donde uno no la pasa tan bien. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron momentos de hambre en el ministerio, yo no. Pero hay momentos donde uno pasa momentos de privación. Conozco de ministros que lo único que comían era ajo. Claro que hay unción en el lugar. No de nombre, no. Queda entre nosotros.
Algunos dicen que solamente todo es lucha, todo es problemas y que no hay mucho por disfrutar en el servicio. Más o menos lo que le pasaba a Jeremías, ¿no? Otros solamente viven quejándose de todo, despotricando a medio mundo por todo lo que le está pasando y no se dan cuenta que es algo circunstancial. Y hasta algunos hablan de Dios de una forma que le está diciendo: Señor, quítame la vida. Quieren morirse. No sé si alguna vez le dijo: Señor, no doy más, llévame. Porque a algunos se le ocurre esa oración: Señor, llévame, llévame. Cuando aparece alguien a llevarlo: espera, Señor, me confundí. Dicen que es mejor morir en su momento, pero no se dan cuenta que un momento de dificultad, ¿no es cierto?, que es temporal. Un obrero tiene que hablar lo que realmente vale la pena hablar. Si hablas lo que realmente tiene valor, sin sacar lo precioso de lo vil, si hablas lo que realmente tiene valor, si tú sabes distinguir lo precioso de lo vil, Dios le está diciendo al profeta: tenés que aprender a distinguir para hablar lo que es precioso de lo vil. Entonces serás mi boca. Otra versión dice: si expresas lo precioso sin lo vil. Esta versión me gusta, dice: si separa el oro de la escoria. Entonces sí podremos constituirnos en su boca. Somos bocas de Dios cuando hablamos lo que es beneficioso para aquellos que nos escuchan, cuando lo que hablamos es para edificar al otro. Y usted sabe que hay veces que hay conversaciones que en vez de edificar, destruyen. ¿Nunca le pasó que después de hablar con alguien, usted terminó arruinado, derribado, destruido? Hay veces que uno habla con alguien y sale fortalecido, sale edificado. Somos boca de Dios cuando hablamos lo que tenemos que hablar, es decir, hablamos con gracia, hablamos solo la verdad. Cuando hablamos solo lo que está de acuerdo a las sanas enseñanzas de las Escrituras, nuestra boca solamente es utilizada para poder hablar lo que corresponde al Evangelio. Cuando no damos lugar a la impaciencia o a las palabras precipitadas de la vieja naturaleza. No sé si hay veces que parece que te sacan fuera de sí y uno quiere expresar lo que antes decía cuando no tenía a Cristo en el corazón. Eso es lo que no tenemos que hablar, eso es lo vil, lo que no sirve, lo que no edifica. Pero Dios en esta noche nos va a ayudar. Nos constituimos boca de Dios cuando hablamos solo para dar gracias a Dios en todo. Nuestro hablar siempre dando gracias en todo. Sé que es difícil dar gracias en todo, pero siempre que lo podamos hacer, vamos a ver que los resultados de cumplir la palabra de Dios son beneficiosos. Cuando hablamos para proclamar el mensaje recibido, sin diluirlo, sin mezclarlo con nuestra propia opinión, sino que lo hablamos directamente de parte del Señor. Cuando hablamos recién después de haber superado las pruebas, reconociendo que estas son para nuestra santificación y nuestro crecimiento espiritual. Después que superamos la prueba y hablamos, siempre vamos a tener el poder de edificar a otros. El obrero de Dios debería acordarse que es boca de Dios, pero debe estar esa boca también en óptimas condiciones. Dice la palabra: entonces serás mi profeta, serás mi vocero, serás mi representante, serás mi enviado, después que saque lo precioso de lo vil. Jeremías había sido llamado al oficio divino en forma sobrenatural. Le había otorgado un gran privilegio, pero también todo privilegio conlleva o demanda una gran responsabilidad. Él debía pasar tiempo a solas con Dios para poder recibir de parte de Dios el mensaje en forma privada. Él debería recibir ese mensaje directamente de Dios y debía transmitirlo fielmente al pueblo. Él tenía que recordar que todo esto también no solamente es recibir, no solamente es darlo, sino que también trae consecuencias de bendición, y hay algunos que no les gusta el mensaje que viene de parte de Dios, entonces Jeremías lo sufría en su propio cuerpo. Jeremías, según lo que vemos en la palabra, él iba a ser sostenido
y ayudado en esa tarea que no iba a ser tan fácil. Pero Jeremías debía ser fiel al Señor en toda circunstancia. Y en nada parecerse a ese pueblo extraviado, ese pueblo corrompido, ese pueblo que estaba perdido, cayendo en la connivencia con los falsos profetas de aquel tiempo. Yo no sé qué expresiones están saliendo de tu boca como obrero de Dios. Si le está dando importancia a tus palabras, porque Dios sí le da mucha importancia. Yo no sé si necesitas limpieza en tu boca, pero en esta noche todavía hay tenazas y hay un altar encendido para poder decirle al Señor, no me di cuenta lo que hablaba o fui muy torpe en expresar lo que dije. Podemos decirle al Señor, toma brasas encendidas al altar y aplícala a mi boca. Amén. La purificación de Dios todavía está disponible. Amén. Que Dios pueda purificar la forma de expresión que tenemos, porque Dios toma muy en cuenta cada palabra que salen de nuestra boca. Si entre sacar lo precioso de lo vil, entonces recién vas a ser mi profeta, mi boca, mi enviado. Pero no te parezcas en nada a ese pueblo. Por eso, lo tercero que Dios le pide para poder restaurarlo es que debía mantenerse inmutable. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia registra varios ejemplos de obreros que no permanecieron firmes en los momentos de pruebas y se extraviaron de la fe. Demas es un claro ejemplo, y esta mañana fue también mencionado. Él colaboraba con Pablo, pero en algún momento algo le pasó en su interior y abandonó a Pablo y también abandonó al Señor. Pedro menciona de algunos obreros que extraviándose introdujeron falsas enseñanzas dentro del pueblo de Dios, pero se extraviaron. También se nos dice que algunos abandonaron el camino del Señor y también hay consecuencias que ellos van a vivir en sus vidas. Ahora, nuestra conducta, tanto como nuestra predicación, siempre debe apuntar a la conversión de otros. Siempre. Dios quiere que nuestro ministerio sirva para que otros se conviertan al Señor. Lo más excelente en la predicación, uno sabe que es nuestro testimonio, nuestra conversión, pero también lo que habla muy fuerte es nuestra permanencia en el camino del Señor. No se goza usted cuando ve o va a visitar a un lugar y ve a un hermano que hace años que está en el camino del Señor y permanece firme. Amén. Permanece fiel. Los perdidos deben quedar sorprendidos de nuestra forma de vida, de nuestro estilo de vida. Dice la palabra que ellos en algún momento como que se tienen que sorprender de la forma en que nosotros vivimos. Valga la pregunta, ¿no? ¿Se siguen sorprendiendo los inconversos de la forma en que vivís? Porque hay un momento donde parece que uno no le presta atención a eso que es tan importante en cuanto a la conversión, en cuanto al testimonio. Debemos vivir de tal forma que nosotros produzcamos el deseo de que los otros quieran tener la salvación que nosotros tenemos. Nuestra predicación siempre debe apuntar a la conversión. Juan el Bautista predicó que la gente debía convertirse para poder recibir al Señor. El mismo Señor se levanta a predicar y le decía, es necesario que se conviertan a Dios. Marcos 1:15, él dice que predicaba el Evangelio. Conviértanse. Los apóstoles en las predicaciones siempre incluían la conversión y la vuelta a Dios. Ahora, nosotros no es que perdemos el tiempo o predicamos para perder el tiempo. Nuestra predicación siempre va a apuntar a que uno se convierta a Cristo, que tome una decisión. ¿Sabe lo que me llama la atención a mí en este versículo? Es que Dios le está diciendo al obrero que se convierta, que se vuelva.
y que él no se convierta en un incrédulo. No te conviertas como uno de ellos, sino que ellos se tienen que convertir a ti. Sinceramente, ¿a qué más te pareces? ¿A un obrero de Dios o a un incrédulo? Eso es lo que dice la palabra. Es lo que tenemos que pensar y meditar. Porque de ahí tenemos que volvernos al Señor. ¿Se siguen sorprendiendo los incrédulos de tu estilo de vida? ¿O no lo hacen más? ¿Te has adaptado a la situación? ¿Te acomodaste? Al punto de que ya no, parece que no recibís más crítica de los incrédulos, no se sorprenden más. La Biblia menciona de lo peligroso que es para aquellos que un día fueron iluminados caer o volverse de nuevo al estilo de vida que tenían antes. Es muy peligroso. Lo habla en Hebreos. No puedes convertirte como uno de ellos, porque eso sería como una muerte espiritual. Casi sin esperanza de retorno, porque ahora ya no va a depender más de ti, sino de que el Señor te conceda el arrepentimiento. Qué triste es ser un obrero de esta clase, ¿no? Ahora, como Jeremías, nosotros debemos abandonar el mal humor y comenzar a continuar gozoso el servicio ministerial. Y yo creo que hoy tenemos que resolver delante de Dios nuevamente de decirle: Señor, yo voy a ser fiel a tu obra, fiel a tu llamado. Y no voy a descender al nivel de aquellos que te desprecian y quieren que yo renuncie o deje de servirte. Yo creo que hoy es una noche para elevarnos sobre las tormentas de las pruebas y ver que en realidad el Señor nunca nos abandonó. Nunca. Y al igual que el profeta, todos en alguna medida pasamos por periodos de amargura y hasta llegamos a perder el gozo que sentíamos de servir al Señor y nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, nos sentimos culpables también. Ahora Dios nos alienta hoy diciéndonos que, como el profeta, yo estoy contigo, nunca o jamás te podrán vencer. Amén. Ni la gran prueba que quizás esté pasando, pasaste. Dios está para renovar tus fuerzas hoy, renovar tu llamado, para que al responderlo nuevamente uno comience a sentir el gozo que perdió de servirle al Señor. Amén. Yo quisiera que hoy sea una noche de decisión para tu vida. No sé cómo llegaste, pero Dios quiere nuevamente que sientas el gozo de poder servirle a Él. El no responderle a Dios adecuadamente o el desaprovechar el servicio nos trae consecuencias tristes. Hoy a lo mejor viniste y estás triste, pero Dios quiere restaurarte. Dios te ha traído para renovar tu fuerza, para darte nuevamente un llamado de parte de Dios que te conmueva. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Señor, venimos delante de tu presencia en esta noche para adorarte, bendecir tu nombre y agradecerte por tu palabra. Señor, tu palabra declara: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Señor, ¿cuántos perdiendo el gozo y la fuerza que el gozo puede producir en la vida del cristiano, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, han desistido, Señor? Y quizá levantando el puño hacia arriba hasta se quejan
porque algunos, Señor, han abandonado el camino, la obra, y se han dedicado a una vida desenfrenada. Señor, nosotros no queremos caer en ese error. No queremos, Señor, dimitir, Señor. No queremos tirar todo a un lado. Por el contrario, estamos aquí para decirte, Señor, que quizás atravesemos luchas, problemas, dificultades, circunstancias adversas. Señor, todo lo que pueda venir contra nosotros no nos va a sacar, Señor, del llamado. No vamos a renunciar a servirte, Señor. Estamos aquí para, Señor, decir que estamos conscientes de que en todas y cada una de esas pruebas tú nos librarás, como le prometiste al profeta, Señor. Y aunque estemos, Señor, sin luz, sin esperanza, Señor, y todas las puertas se cierren, siempre, Señor, mirando hacia arriba, tendremos una salida. Como lo pudo decir el salmista, Señor, alzaré mis ojos a los cielos, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro ayudador. En ti están nuestras fuerzas. En ti está nuestra fuerza. Si en esta noche viniste a este encuentro sin fuerzas y en algún momento quisiste tirar todo y te sentiste desmayar, y todas estas cosas que atravesaste produjeron en tu vida que digas un montón de cosas que ahora te das cuenta que Dios las escuchó, que su oído estaba atento a cómo reaccionabas, a cómo te quejabas. Esta es una noche hermosa para arrepentirte delante de su presencia y decirle: Señor, he venido y necesito tu restauración. Necesito tu renovación en mi vida, Señor. Necesito una vez más, Señor, que tu palabra encienda el fuego en mi corazón, Señor, y que arda. Si tu corazón solamente es como un montón de carbones, permite en esta noche que el Espíritu Santo sople sobre tu vida y vuelva a arder el fuego de su Espíritu, el fuego del gozo, del servicio al Señor.